Buenos días, soy Rocío Rodríguez y pertenezco a la iglesia local del CENTE de Alajuela. Hoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes compartiendo un devocional más. El día de hoy toca el capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Como cada uno de los evangelios y cada uno de los capítulos de cada evangelio es muy rico porque son palabras que Jesús dijo y que Jesús explicó también a sus discípulos en algunos casos. Entonces vamos a desglosar este capítulo para irlo estudiando por partes. Empezamos con Marcos y vamos a leer con Marcos 8 y vamos a leer del 1 al 10. Dice así: En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y si los enviaren ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿De dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y él les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenía también unos pececillos, y los bendijo, y mandó que también le pusiesen delante. Y comieron, y se saciaron, y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. La Biblia nos enseña que no hay nada difícil para Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Tan grande es su poder que no es imposible para Él hacer cosas poderosas y tampoco es imposible repetirlas. Tal como ocurre en el milagro de la multiplicación de los panes, que hace poco vimos en Marcos 6, donde alimentó a 5,000, y ahora lo vemos en Marcos 8, alimentando a 4,000. Y hay un detalle interesante, y es que parece que los discípulos se hubiesen olvidado de cuando Jesús alimentó a los 5,000. Y en mi opinión, muchos de nosotros hemos tenido la misma clase de experiencia. Dios ha actuado en su gracia y su misericordia, haciendo algo bueno a nuestro favor, y nos olvidamos de ello cuando surge otra situación semejante. Y al enfrentar esta situación de emergencia, todo nos parece nuevo otra vez. Veamos otro detalle. Ya habíamos hecho estos números anteriormente, cuando vimos el Evangelio de Mateo, pero veámoslos nuevamente por si acaso alguna persona no oyó este tema. Si añadimos una mujer y un niño por cada uno de los allí presentes, los números cambian y probablemente nos acercamos al número real de gente que comió, que fue aproximadamente unas 12,000 personas. El milagro es igualmente de impresionante, pero para los que nos gustan los números como a mí, hacemos este análisis. Seguimos. Marcos 8, del 11 al 21, dice así: Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo:
¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis ni comprendéis. Aún tenéis endurecido vuestro corazón. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre 5,000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Recordemos que hace algunos días, cuando vimos en uno de los devocionales en Mateo, en el que vimos Mateo 16, analizamos este mismo mensaje y vimos algunos puntos. Veamos. Que un grupo de escribas y fariseos se acercaron a Jesús diciéndole que deseaban ver señal que probara que él era el Mesías esperado. Si bien sí, era una pregunta hipócrita, porque ya anteriormente Jesús había realizado muchos milagros donde confirmaba estas palabras. Jesús sabía también que nadie cree a través de las señales si su corazón es malo. Si el corazón de un hombre es malo, jamás creerá en Dios. Es necesario tener una actitud de humildad para recibir las misericordias del Señor en nuestras vidas. También vimos que el término levadura es usado constantemente como una imagen de pecado y de corrupción. Era la expresión metafórica judía interpretada como una influencia maligna responsable de esparcirse por la vida y de corromperla. Vimos que así como los discípulos de Cristo, nuestra memoria naturalmente parecen esos relojes de arena que apenas se llenan de buenas instrucciones, se agotan otra vez. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo que nos recuerde constantemente todas estas buenas instrucciones. Seguimos y leemos Marcos 8 del 22 al 26 y nos dice lo siguiente. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces tomando la mano del ciego le sacó de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo: los veo como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Entonces vamos a pensar y a darle gracias a Dios porque Él puso en la vida del ciego personas que le trajeran de la mano, que le ayudaran en el camino para venir a Jesús. El ciego no se opuso, aceptó ser llevado, no expresó deseo de que lo llevaran, pero tampoco se resistió. Y entonces pensemos, ¿tú viniste solo a Cristo o Dios usó a alguien que te guiara y que te trajera a sus pies? Creo que casi todos hemos tenido que ser traídos de la mano en medio de nuestra ceguera espiritual.
sin entender desde el principio lo que se nos estaba diciendo, sin tener claridad de la esperanza a la cual estábamos siendo acercados. Pero gracias a Dios por aquellos que nos invitaron un día a una reunión, a un estudio, a compartir la lectura de una porción de las Escrituras, a escuchar el testimonio de alguien que había sido transformado por Cristo. Mucha gente no se atreve a clamar a Dios por multitud de razones y hasta viven como si no necesitaran de Dios, como si fueran independientes de Dios. Muchos viven como les parece y no consideran a Dios en sus vidas, pero en el fondo de sus corazones saben que están vacíos, ciegos, sin dirección, sin propósito en la vida. Muy en el fondo saben que necesitan del amor y de la dirección del Señor y no claman directamente a Cristo, pero hay unos que Dios ha puesto para interceder por ellos. Estas personas rogaron a Jesús que tocase al ciego. Ellos sabían lo que un toque del Señor podía hacer. Ellos sabían que al poner el Señor sus manos sobre este hombre, él sería grandemente bendecido. No pierdas la oportunidad de ser como estos hombres, de ser de bendición para alguien más, de traer a una persona necesitada, como alguna vez fuimos nosotros, al poderío de Dios, a conocer su reino y su persona, para que sea Él haciendo su poderosa obra en esta persona. Hace algún tiempo, estudiando esta porción de Marcos 8, con una gran sierva que hoy no está con nosotros, la líder Mari Salas, pudimos comprender que Jesús también puede sanar en partes. El ciego no logró ver cuando Jesús lo tocó la primera vez, sino fue luego cuando puso sus manos en sus ojos. Claro que Jesús podía haberlo sanado de una vez, ya lo había hecho en multitud de ocasiones. Lo hizo justamente para mostrarnos que a veces tenemos que ser pacientes y no será hasta luego que Él nos vaya a sanar, como pasó en mi caso. El Señor no me sanó a la primera vez, porque aún faltaba que yo viera bien las cosas que estaban borrosas, que no eran claras. Y en su nombre estoy segura que la segunda vez sí será la definitiva. Sigamos. Marcos 8, del 27 al 30. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. ¿Quién dicen que soy? Podemos aquí entender que Jesús no hizo esta pregunta porque no sabía quién era él mismo o porque tuviera una dependencia de la opinión de los demás. Él hizo esta pregunta como introducción para una pregunta más importante que haría luego, y era: ¿quién pensaban sus discípulos que él era? La tendencia general en todas estas respuestas, como vemos, era subestimar a Jesús, el darle una medida de respeto y honor, pero quedar cortos al honrarlo por quien él realmente es. Es Pedro quien, como vemos, dio la respuesta correcta, ya que en el tiempo que pasó con Jesús, descubrió y entendió en su corazón que este hombre que estaba con ellos era el Mesías, ese Mesías esperado,
el Hijo de Dios. Ahora leamos Mateo 8 del 31 al 38 para concluir esta enseñanza. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciéndole: quítate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Jesús no reveló su persona aparte de su obra de redención, porque la salvación depende de quién Él es y de lo que Él hizo. La fase final de la preparación de los discípulos comenzaba en aquel momento. Vemos que Jesús atribuyó las palabras de Pedro a Satanás, porque Satanás negaba el valor de la muerte de Jesús y era necesario que el Cristo padeciese y muriese por nosotros. Insisto en aclarar que el Señor no reveló su persona separadamente de su obra de redención. Reconocemos que después de que Pedro confesase quién era él y ellos verdaderamente le conocieron, les había declarado inmediatamente, como decía el versículo 31 en este capítulo: el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales, los sacerdotes y los escribas, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y entonces pronunció las palabras que acabamos de leer hace poco en el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. En las que él no estaba poniendo una condición para la salvación, sino que estaba exponiendo la posición de testimonio de aquellos que serían salvos. De eso estaba Jesús hablando y terminó con una advertencia dirigida a quienes se avergonzasen de él en el versículo 38. Ahora, ¿qué clase de cristiano eres tú en la actualidad? ¿Eres alguien que le reconoce y que le sirve y que procura darle gloria y honor aquí en la tierra? Este es un asunto muy importante y solamente tú tienes la respuesta. Vamos a orar. Padre hermoso, somos conscientes de lo mucho que has cuidado de nosotros, de lo mucho que te importamos. Pero también, Señor, somos conscientes de lo mucho que te interesan las personas, las multitudes. Como acabamos de leer, tú alimentaste a una gran multitud de personas, porque tuviste compasión, dice tu palabra. Pero también tú nos llamas a tener compasión de los demás, que también están faltos de alimento espiritual. Y tú nos pides a nosotros que les demos de comer de tu palabra,
ese alimento para vida eterna. Perdónanos, Señor, si hemos demandado de ti señal, porque debiera bastarnos con todo lo que ha sobrado en nuestras vidas. No queremos ser llamados generación malvada y adúltera, generación dura de corazón. Queremos ser esos de los que tú te complaces, como de tu Hijo amado. No queremos, Padre, contaminarnos con la levadura del mundo. Ahora bien, te damos gracias por esa persona que nos habló por primera vez de Cristo, por esa persona que nos invitó a una reunión, por esa persona que se esforzó porque nosotros llegáramos a los pies de Cristo. Te ruego que me utilices a mí también para ser ese instrumento de bendición que sirva para atraer a muchos a Cristo, a recibirlo como Señor y Salvador de sus vidas. Quiero, Señor, con mi forma de actuar, responder la pregunta de ¿quién es Cristo? Gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, ese sacrificio que me reconcilió con el Padre, por el cual recibí el perdón de pecados, la paternidad celestial, la presencia de Dios en mi vida, un propósito en mi vida, la vida eterna y una vida aquí en la tierra con sentido y felicidad. No puedo avergonzarme jamás de ti, porque tú eres lo mejor que me ha sucedido. Y solo espero tu venida, mi Señor, que cuando esto ocurra me encuentre exaltando tu nombre, alabando tu nombre, bendiciendo tu nombre. Te hemos orado, bendito Rey, en el precioso nombre de Cristo Jesús, con el poder infinito del Espíritu Santo. Y estamos, Señor, muy expectantes de lo que tú nos vas a enseñar a través de este hermoso evangelio de Marcos en los siguientes devocionales. Hasta pronto.